La palabra de Dios en Proverbios 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Me da alegría verles. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Saben, una característica muy particular que hay en estos días, y es como en el mundo entero, y por supuesto en nuestra nación, es la desesperanza. Uno oye y habla con la gente y la gente está pensando, no, esto está muy mal, esto está llevado. Te da por ver noticias, los osados y los arriesgados que avientan todavía a ver noticias, porque hay gente todavía que es capaz de ver noticias, prenden las noticias y uno ve ese tipo de cosas que vienen ahí. Los que son fanáticos de Minuto 30, eso me parece aterrador, eso. Y yo dije, pero entonces este asunto de la desesperanza, esto era que es una cosa como para que la gente vea noticieros, como para generar rating, ¿o qué? Y me di a la tarea de buscar del asunto e imagínense que no. La cosa es más seria de lo que uno se podría imaginar. Un estudio realizado en el año 2022, es decir, eso no tiene mucho tiempo, por la firma Gallup, que se llamó Encuesta Global de Emociones, señaló que las regiones con mayor índice de desesperanza son el Medio Oriente y el norte de África, con un 52%. A mí me llama mucho la atención los investigadores, los nombres que le dan a cierto tipo de cosas. A la desesperanza la consideran una emoción negativa. Entonces, la encuesta tiene que ver con las emociones y la emoción negativa es la desesperanza. Entonces, Oriente y Norte de África, un 52%. Ya, vamos con esa cifra ahí. En segundo lugar está Europa Oriental, con un 48%. ¿Cuánto hay entre 52 y 48? 4, ¿cierto? Tenemos un nuevo representante de la iglesia, es Ignacio. Respondió, gracias Ignacio. Yo creo que todo el mundo debe estar de acuerdo contigo, ¿no? O sea, hay 4 puntos de diferencia entre 48 y 52. Y en tercer lugar está Latinoamérica con 46%. O sea, entre 46 y 52 casi siempre hay 6, ¿cierto? Es decir, está muy cerquita estas 3 regiones del mundo en experimentar la desesperanza. Es un dato que ya alarma, que ya preocupa. Entonces vamos a bajar un poquito eso y vamos a mirar cómo está el tema en Colombia. Y resulta que la firma Inbamer Gallup, este está recién salido del horno, en agosto del año pasado hizo un estudio también y ese estudio arrojó el siguiente dato. Dice que el 85% de los colombianos considera que las cosas en el país están empeorando. El 85% de los colombianos. Eso es un margen enorme de gente que considera que que hay desesperanza. Porque cuando las cosas se empeoran, lo que eso provoca es desesperanza. Entonces, según estos estudios, creo que podemos ir considerando que estamos viviendo en una época de pérdida de la esperanza. Al menos eso parece ser nuestro nuevo contexto, o por lo menos el estado de ánimo sentido más profundamente en nuestros días. Ese es. Ahora, yo voy a hacer un pequeño resumen. Yo sé que aquí hay personas estudiosas, pero
no tenemos el escenario ni el tiempo para hablar en detalle de esto, pero voy a hacer un resumen muy breve y muy reducido de aquello que alguna vez significó esperanza para nosotros, aquello que alguna vez dijimos, wow, esto provoca esperanza, y que todos en algún momento estábamos animados. Y voy a referirme particularmente a un periodo de nuestra historia, de una historia que es más bien reciente. Yo veo muchas caras jóvenes aquí, algunos creo que nacieron ya en este siglo. Para ellos esto va a ser información, pero veo otras en las que esto es más bien recordar, porque recordar es vivir, ¿no? Veo unas inclusive que creo que esto les tocó de una manera muy directa. Voy a hablar de un periodo que es mediados del siglo XX. Mediados del siglo XX son años 50, 60, más o menos, eso es mediados del siglo XX. En ese periodo de nuestra historia, que no es tan lejano y no que está reciente, habían dos tipos de relatos distintos. Esa es la otra. Voy a usar mucho la expresión relato por la conveniencia con el mensaje. Pero eso puede ser relato, puede ser historias, pueden ser dos tipos de ideologías, dos cuentos, como usted quiera, como se relacione con esto mejor. Pero permítame a mí utilizar la expresión relato, porque ya va a entender a lo largo del desarrollo del mensaje porque se ajusta un poquito más. Entonces habían dos relatos distintos en ese momento. Y los relatos se estaban dando como al mismo tiempo. No era que uno pasó primero y luego llegó el otro, no. Se estaban como dando en el mundo en ese mismo momento. Un primer relato nos auguraba un tremendo optimismo y al parecer era un gran espíritu de progreso. Un relato de eso se basaba en la ideología marxista, ¿sí? Un primer relato de eso se basaba en la ideología marxista que nos hablaba de la lucha de clases y de cómo el mundo se dirigía hacia la igualdad económica y hacia una cosa que se llama la utopía comunista. Les desempaco eso. ¿Qué es utopía? Utopía es un ideal que es muy difícil, prácticamente imposible de realizar. Eso significa la palabra utopía. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Utopía es pensar que los equipos de nuestra ciudad, los dos, van a llegar a la final de la Copa Intercontinental de Clubes. Eso es utopía. Eso sí, es casi un chiste, Luz Dari, pero digamos, eso es utopía. Sí. Muy bien, ¿ya lo entendieron? El que lo entendió, dice el filósofo por ahí. Entonces, eso es utopía. Entonces, cuando esto dice utopía comunista, usted me va a entender a qué se refiere cuando le diga que la utopía comunista consiste en concebir una sociedad perfecta y justa donde todo funciona sin conflictos y en total armonía. ¿Eso a qué le suena? A Narnia, a un chiste, dice. Por eso se llama utopía comunista. Entonces, ese relato de esa ideología marxista esencialmente inspiró a todas las revoluciones en América Latina, y algunos recordarán todas las revoluciones que se dio. Yo estoy sentando las bases, estoy haciendo la introducción. Entonces, en ese momento, millones de personas en el mundo pusieron su esperanza en el desarrollo de un mundo socialista, un mundo que hablaba de equidad y de participación. Así estaba el asunto. Pero a medida, hermanos y hermanas, que los gobiernos comunistas de Europa del Este y aún la misma Unión Soviética se volvieron totalitarios y completamente opresivos, inclusive recordarán algunos la caída del muro de Berlín, el asunto de la perestroika y todo ese tipo de cosas, todo eso se desplomó. Y toda esa esperanza de ese relato, de esa ideología, se desplomó. ¿Sí? Eso pasó. Vámonos al otro lado, porque siempre es al otro lado de la vuelta que esto se da. El segundo relato, entonces, era un relato de una era esperanzadora, capitalista de libre mercado. El mercado nos iba a sacar de problemas completamente. Eso sí, al mercado déjelo actuar,
pero no lo regule. No regule el mercado, porque es que el mercado trae la esperanza, trae la solución a todos nuestros problemas. Entonces, sí, claro, la expectativa de un crecimiento ilimitado, pues claro, eso generó muchísima esperanza en mucha gente, en muchas naciones. Pero eso duró más o menos un tiempo. Cuando cayeron los bancos y se debilitó la economía, y eso pasó sencillamente porque nos dimos cuenta que finalmente el mercado falló también, para algunos esa fue también otra razón de desesperar. Sobre todo pues porque los pobres se iban a hacer más pobres, pero de una manera más rápida. Que finalmente eso fue lo que pasó. Ahí estoy reduciendo a usted 60, 70 años de historia nuestra en ese momento y en ese contexto. Todo esto dado en el tiempo de la famosa Guerra Fría y todo ese tipo de asuntos. En la actualidad, ahora, en el presente, en este siglo XXI en el que estamos, nuestra confianza en esos dos tipos de relatos literalmente se evaporó. Ahora, no solamente no funcionan, porque han demostrado sus errores, sus equivocaciones, sino que a eso tenemos que sumarle una problemática muy compleja que nosotros estamos viviendo y de hecho ya en alguna manera la estamos experimentando fuertemente. Es el tema del calentamiento global, el cambio climático y con eso la falta de voluntad de muchas naciones de querer hacer los cambios que tienen que hacer para modificar, mejor dicho, para salvar el planeta. ¿Ya? Quienes se dedican a ese campo de investigación y analizan ese tipo de cosas, ellos consideran que de pronto en algún tiempo la vida humana puede estar casi que condenada en esta tierra. Uno de tarde en vez le van mandando los amigos a uno mensajitos o cosas de esas donde fulanito de tal está diciendo que un estudio hecho en yo no sé quién, con un grupo de especialistas de no sé dónde, en un laboratorio no sé qué, proyectaron y se cree que para el año 2060, 2070, bueno, una cantidad de cosas, y así es. Ahora, yo lo que quiero argumentar esta mañana basado en la Escritura es que ese cambio de aquello que fue esperanzador para nosotros y ese giro a la desesperanza no es un desastre. Tendemos a verlo como algo apocalíptico casi, pero no es un desastre, hermanos, creo que no lo es. Más bien pienso que es una nueva y magnífica oportunidad de desarrollar la esperanza cristiana genuina. Esperanza cristiana genuina, porque parece haber una esperanza cristiana que no es genuina. Esta es una esperanza cristiana genuina. Por eso es que a este mensaje yo lo he titulado Donde reina la desesperación, florece la esperanza. Donde reina la desesperación, florece la esperanza. Porque es precisamente en este contexto, hermanos y hermanas, en el que somos llamados como cristianos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de ¿qué? Razón de la esperanza que hay en ustedes, así dice el texto. Para el apóstol Pedro, él supone que la esperanza ya habita en nosotros. La esperanza hace parte de nosotros. La esperanza es nuestro modus vivendi. Con esto entonces de telón, con esto puesto por delante, por favor abramos la Escritura en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en los versículos 13 al 35. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. ¿Ya llegamos? Nadie. Lucas está en el Nuevo Testamento por si acaso. Muy bien. Sí es importante porque de pronto pues no se puede confundir. Dice la palabra del Señor:
Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús. Aquel mismo día. ¿Qué día? Vamos a saber qué día. Vamos entonces a poner el dedito ahí y a devolvernos unos versículos. Capítulo 23, versículos del versículo 8 en adelante. Dice la escritura allí, entonces ellas se refiere a un grupo de mujeres, ¿no? Ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Entonces, ¿qué día es ese? ¿Qué día es ese? ¿El día de qué? El día de la resurrección. Sí, atentos, oído pues, muchachos, pueden hablar, no es pecado. Pueden hablar. Ese es el día de la resurrección, ¿sí? ¿Quiénes? Eran las Marías, María Magdalena y Juana, y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. ¿Sí? Ese es nuestro texto de estudio, comienza es ahí, aquel mismo día, es decir, el día de la resurrección, el día en que se dieron estos hechos que han sido precedidos por estas cosas que estas mujeres les han dicho a los otros apóstoles. Ese es el marco. Entonces, aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús, y ellos le dijeron, las referentes a un Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Señor, queremos agradecer tu palabra esta mañana, bendito Dios. Que ardan, Señor, nuestros corazones al escucharla. Padre, por favor, ábrelas a nosotros. Danos el entendimiento para comprender lo que tú quieres que hoy sepamos. Ayúdanos, Señor, a todos, porque todos los que estamos aquí, Señor, somos incapaces, somos muy, pero muy limitados, Señor, empezando por el siervo que estás usando para exponer tu palabra hoy, Señor. Ese hombre sí que necesita de ti, Señor, sí que necesita de tu guianza, sí que necesita de tu sabiduría, Señor. Ayúdale a él y ayúdale a esta congregación, a esta iglesia tuya, Señor, a entender lo que nosotros debemos comprender, Señor, a mejorar nuestros entendimientos de tu bendita palabra, Señor. Y a ti, Dios, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Este es un texto muy peculiar porque en este momento algunos de nuestros hermanos, algunos y hermanas, algunos de ustedes se encuentran en el curso de Historia de la Salvación y este es el texto que es guía y base precisamente de lo que allí están aprendiendo. Entonces lo deben de encontrar, lo deben de reconocer bastante bien. Ahora, ya lo hemos leído. Yo tengo una formación previa a la teología en televisión, entonces tiendo a pensar todo como imágenes y a veces las necesito para poder ilustrar algunas cosas. Entonces déjeme, yo trato de ilustrar, de ponerle imágenes a estas emociones y a esto aquí para que nos ayude a ampliar un poco esto. Es el mismo día de la resurrección. Esas mujeres fueron ¿a qué horas? A primera hora en la mañana, nos dice otros pasajes que fueron a esa, miraron eso y llevaron los informes. Ellos estaban en el aposento alto, porque ellos reciben esos informes de estas mujeres y escuchan. Digamos que todo eso pasa en la mañana. Uno no sale de Jerusalén a mediodía por cosas del calor y menos a caminar como era la usanza en esa época. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron en la tardecita, muy probablemente, ¿sí? De regreso a la ciudad donde ellos vivían. En el camino, mientras ellos van allí, les sale un misterioso desconocido que conversa con ellos sobre esos últimos acontecimientos. Ahora, para entender lo que aquí está pasando en el camino entre estos dos, es fundamental que nosotros comprendamos cuál es el punto central del diálogo. Y miren, por favor, el versículo 21. Ese es el punto central del diálogo. ¿Qué dice la Escritura? Dice: pero nosotros esperábamos que era el que iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Es decir, que ya no esperan. Es decir, que estos dos perdieron la esperanza. Ahora, ¿cuál era el problema de ellos? ¿Ellos por qué perdieron la esperanza? ¿Por qué? El problema de estos dos discípulos tiene que ver en la forma en la que ellos entendían el relato que narraban las Escrituras hebreas. Ese relato que ellos entendían estaba construido a partir de tres elementos. Un elemento eran los antecedentes históricos. Claro, esto comenzó con Abraham, Isaac, Jacob y los que siguieron en esa línea. Esos son hechos históricos debidamente documentados en la Escritura.
escritura. El segundo elemento que ellos tienen allí son las promesas proféticas. En las escrituras hebreas hay cualquier cantidad de profetas que están anunciando la redención de Israel, que están mencionando esto, y eso era lo que ellos tenían. Entonces, tienen antecedentes históricos y promesas proféticas. Y lo tercero que tenían era, por supuesto, lo que decían los salmos. Ellos cuando viajaban o iban hacia Jerusalén, ¿qué iban haciendo por el camino? Pues cantaban los salmos, y en los salmos también están estos asuntos. Su entendimiento, entonces, de esta situación se basaba en esos antecedentes históricos, en esas promesas proféticas, y en lo que decían los salmos, en una lectura que ellos hacían de estos asuntos, en un relato. Ahora, ese relato que ellos tenían de esto tenía como telón de fondo el éxodo, ¿sí? La salida de Israel de Egipto. Y lo otro que tenía era las acciones de Dios con las que había liberado al pueblo de sus enemigos. Esas dos cosas formaron un patrón narrativo que siempre apuntaba a la misma dirección en el entendimiento de ellos. Era esta: cuando la opresión pagana estuviera en todo su apogeo, mejor dicho, cuando la opresión pagana hubiera llegado a la tapa del congolo, sabían que una vez más el Dios de Israel iba a intervenir y liberaría a su pueblo. Eso, si ustedes miran con detenimiento, está a lo largo de lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Ahora, la gran mayoría de los judíos que vivían en la época de Jesús pensaban que el exilio no había terminado. ¿Y saben por qué pensaban que el exilio no había terminado? Pues porque el pueblo seguía bajo la opresión del Imperio Romano. Si siguen bajo la opresión del Imperio Romano, es decir, el exilio no ha acabado. Así estén ellos en su propia tierra. Es decir, para estos contemporáneos de Jesús, las grandes promesas proféticas que estaban en las Escrituras todavía no se habían cumplido. Y no se habían cumplido era porque sencillamente Israel no había sido liberado. De ese modo, entonces, las Escrituras hebreas a los contemporáneos de Jesús les estaban presentando un relato que le faltaba un final. ¿Y cuál era el final? El fin del exilio. Eso era lo que faltaba. Eso era lo que ellos necesitaban. Para estos discípulos, Cleofas y el otro que iban para Emaús, ellos estaban convencidos de que ese final del exilio iba a suceder con Jesús. Pero para ellos era obvio que no fue así, porque para ellos la crucifixión representó la más completa destrucción de todas sus aspiraciones, de todos sus ideales, la destrucción de sus expectativas. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Vamos ahí? ¿Estamos bien? Bien. El problema para estos dos hombres es que la crucifixión para ellos tenía dos explicaciones. Una explicación teológica y una explicación política. Mire pues, teológica y política. Política era porque el exilio aún no había acabado. Esa es la primera, porque el exilio aún no había acabado. Y teológica porque si el exilio no ha acabado, entonces Dios tampoco ha venido para establecer a Israel sobre todas las naciones. ¿Sí me hago entender? Mientras estén en el exilio, está claro que Dios no ha venido. Porque si Dios hubiera venido, Israel hubiera sido libre. ¿Ya? Van. Ese es el entendimiento de estos caballeros. ¿Ese entendimiento en qué lo basan? Lo basan en todas las escrituras hebreas, en lo que ellos conocen. Eso es lo que ellos tienen. Ahora, todo eso le da sentido a la explicación de por qué ellos venían discutiendo por el camino. Ellos creían que en Jesús había una propuesta que iba a conducir a la libertad, pero esa propuesta con lo que pasó en la cruz se había esfumado, se había terminado. Y eso es precisamente lo que ellos le están explicando al misterioso desconocido que hay ahí. En el versículo 19
dice Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Todo el pueblo le están relatando entonces a él los acontecimientos que están sucediendo. Ellos creían que era por medio de él, de Jesús, que el relato que ellos entendían iba a tener el punto culminante y que él iba a redimir a Israel. Ahora, en su confusión, ellos pensaban para sí, ¿cómo fue que pudimos estar tan equivocados? Para acabar de completar el cuadro de la confusión y esa angustia y esa desesperanza, ellos reciben unos informes en la mañana que hablan de un cuerpo desaparecido y de una visión de unas mujeres, de unos ángeles allí. Eso no ofrecía ninguna respuesta, eso lo único que hacía era enredar más la situación y generar más confusión. Ahora, estos dos hombres entonces, en medio de toda esta situación, regresaban a casa, como dice la Escritura, tristes, desilusionados y sin esperanza. La respuesta en el camino del extraño consiste en contar el relato de una manera diferente. Mire el versículo 27, por favor. Dice, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Comenzando por Moisés y por todos los profetas. El desconocido les muestra que dentro de esos mismos antecedentes históricos de los que hablamos hace un momento, dentro de esas mismas promesas proféticas y dentro de los mismos salmos, hay un tema y hay un patrón constante que hasta ese momento los discípulos no habían percibido. Y ese patrón tiene que ver con que los sufrimientos de Israel crecieron en Egipto a tal punto que el pueblo empezó a clamar y entonces sucedió la redención. Después, cuando ellos ya estaban en la tierra prometida, Israel vuelve y clama al Señor en medio de un gran sufrimiento. ¿Y qué hace el Señor? Levanta jueces de tiempo en tiempo durante varios siglos. ¿Y qué hacen esos jueces? Liberan a Israel nuevamente. Posteriormente, los asirios arrasaron completamente con el país y sitiaron a Jerusalén y estuvieron a punto de tomarse la ciudad, pero Dios mismo en persona salió en defensa de ellos. Ahora vivían bajo la opresión del yugo romano. Lo que ellos no podían ver es que en todas estas escrituras siempre se declaraba que la redención de Israel era a través de esa oscuridad. Esa redención llegaría a través de un intenso sufrimiento, como lo dice la Escritura. Israel iba a quedar reducida a un punto, a un remanente, que dice la Escritura, que pasaría por las aguas, pero que ¿qué? Pero que ¿qué? No se ahogaría, que pasaría por el fuego y ¿qué? No se quemaría, dice Isaías capítulo 43. De alguna manera, los propósitos salvíficos de Dios para Israel y a través de Israel para el mundo se iban a cumplir, atravesando el más intenso sufrimiento. Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, dice el versículo 27. Ese era todo el relato y ahí estaba toda la trama completa. En un principio, la esperanza estuvo centrada en Israel como portador de las promesas de Dios en el mundo, en un principio. ¿Sí? Cuando Israel se constituye como nación allí. Después, la esperanza está centrada en el remanente que quedó como portador del destino de Israel. Recuerdan que no todos pasaron, solo un remanente. Pero finalmente la esperanza está centrada entonces es en el verdadero rey de Israel. Un rey que se había hecho siervo para un pueblo que estaba siendo esclavo.
un rey que se había hecho siervo para un pueblo que era hecho siervo. Ahora, volvamos a los discípulos en el camino de Emaús. El problema de no comprender lo que estaba pasando y de su torpeza de corazón y de su falta de fe en los profetas, como dice el versículo 25, era que habían contado y habían vivido un relato totalmente equivocado. Porque el relato nunca, óigame bien, el relato nunca estuvo centrado en que Israel derrotara a sus enemigos y se estableciera como amo poderoso sobre las demás naciones. Nunca ese fue el relato. Conforme ellos iban caminando con el misterioso que les salió al encuentro, ellos empezaron a reorientar todo su entendimiento de la Escritura y probablemente empezaron a pensar, ¿y qué si de pronto la ejecución de Jesús no fue ningún triunfo del paganismo, sino más bien todo lo contrario, el medio por el cual Dios iba a derrotar el mal para siempre? ¿Y qué si después de todo esa era la forma en la que Dios había preparado el final del exilio y cómo se iban a perdonar los pecados y cómo iba a llegar el reino de Dios? ¿Y qué si eso era lo que iba a pasar? Cuando ellos empezaron a comprender todas esas cosas extrañas, llegaron a la casa. No lo dejan ir, lo invitan a que se quede, le dan los alimentos. Ustedes ven lo que hace. Toma el pan, lo bendice y lo parte, y cuando él hace eso, ellos inmediatamente captan y reconocen completamente a su Señor. ¿Y qué hizo el Señor? En bombas, desapareció. Y con el reconocimiento que ellos tienen del Señor en ese momento, mire lo que dicen ellos, versículo 32. Mire lo que ellos dicen. No ardía nuestro corazón de nosotros, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Es que cuando uno está teniendo entendimiento de las Escrituras como son, como el relato es, debe arder nuestro corazón. Entonces ellos inmediatamente con eso en bombas regresan a Jerusalén y se encuentran con esa noticia fabulosa. Es verdad que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón en el versículo 34. El Señor vive, hermanos. El Señor vive. Sara, el Señor vive. Harold, el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado de la muerte. Por fin, el final del exilio ha llegado. Los pecados han sido perdonados y el reino de Dios ha llegado a la tierra. Con una noticia así, hermanos, por supuesto que tienen que arder los corazones de estos discípulos. Muy bien. Ahora pensemos en nuestro contexto actual. Nosotros nos encontramos en este momento frente a una realidad que no es lo que se suponía que era. Lo que una vez produjo confianza para nosotros, lo que una vez produjo esperanza para nosotros, nos falló. Y para muchos nos fueron los sueños en un sentido de paz. Lo que una vez fue incuestionable para nosotros, hoy ha dejado de serlo. Esa es la realidad. Yo le voy a dar 3 ejemplos de esto, se los voy a expresar con mucho dolor. Una vez fue honroso y prestigioso ser político. Hoy es sinónimo de corrupción. Una vez el comercio se reguló por la seriedad de la palabra. La palabra era suficiente. Hoy el principal manipulador de la economía es precisamente el mercado, el comercio. Vivimos en un mundo que realmente es regulado es por las reglas del mercado, pero no por las políticas de Estado. Y este sí que duele y parte el alma, hermanos. Una vez el sacerdocio
o el pastorado eran vistos como patrón de ética y moral en la sociedad. Y hoy se asocia el sacerdocio de los primos con la pedofilia y con el homosexualismo. Y el pastorado con la malversación de fondos y la opulencia económica. Y al igual que los discípulos de Emaús, muchos de nosotros nos sentimos confundidos, desconfiados, perplejos, preguntándonos qué pasó aquí, porque esperábamos que todas nuestras verdades eran absolutas, esperábamos. Por eso, hermanos y hermanas, es que nosotros debemos poner mucha atención a lo que está diciendo el desconocido en el camino de Emaús. Y este es el punto. ¿No era necesario que todas estas cosas sucedieran? ¿Acaso no era necesario que la modernidad como tal fracasara y nosotros pasáramos a vivir esta posmodernidad que estamos viviendo? Porque ciertamente, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros no podemos confiar en las promesas de los poderosos, sean señores de la política, sean señores de la industria, incluso sean señores de la iglesia. Porque ninguno de nosotros, ni como individuo, ni colectivamente, tenemos la capacidad omnisciente de salvar al planeta, ni siquiera al país. Tampoco podemos poner nuestra confianza absoluta en ninguna institución humana, cualquiera que sea, sean partidos políticos o sean gobiernos, porque todas esas instituciones pueden fallar, se pueden equivocar. Ni podemos poner nuestra esperanza del futuro en ninguna ideología que sea, porque ya la ideología socialista, ya la ideología capitalista han mostrado su rotundo fracaso. La última tentación entonces a la que nosotros podemos llegar es confiar en nosotros mismos, y eso sí sería una completa tragedia, porque entonces eso nos conduciría a la egolatría. Tampoco funciona por ahí. Nosotros vivimos en una época de desesperanza, no solo porque la gente ha edificado sus esperanzas sobre fundamentos endebles, sino también porque muchos de nosotros hemos estado esperando en cosas superficiales, en cosas vanas, pueriles. Quiero decirles, hermanos, que para nosotros, los cristianos, la esperanza existe. Siempre habrá esperanza para el cristiano. Lo decía el apóstol Pedro, la esperanza que existe en ustedes. Pedro asume que en nosotros habita la esperanza. En palabras del apóstol Pablo dice que nosotros esperábamos contra toda esperanza. Es decir, nosotros nos mantenemos firmes en la esperanza, aun cuando parezca que no hubiera esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra esperanza no se apoya en signos, nuestra esperanza no se apoya en tendencias mundiales, nuestra esperanza no se apoya en movimientos políticos. Nuestra esperanza no se apoya en caudillos, nuestra esperanza se apoya en Cristo y únicamente en Él. Porque la obra de Dios es totalmente confiable, la obra de Dios es verdadera, la obra de Dios jamás, jamás, jamás fallará. Jamás fallará. Nosotros sí debemos reconocer la oscuridad y la aparente situación de desesperanza que hay, pero nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Y hermanos, cuando nuestros ojos se adapten a la oscuridad de esa desesperanza, es entonces cuando nosotros vamos a poder ver a Dios actuar en el mundo. La esperanza que a nosotros nos comunica Jesús es que nosotros pongamos nuestra total y absoluta confianza en Él, en que Él tiene el control de todas las cosas. Es posible
que tú y yo no tengamos el panorama completo. Es posible que tú y yo, frente a eventos, a hechos y a circunstancias, no tengamos forma de explicar el por qué ni para qué, pero lo único de lo cual sí podemos estar totalmente seguros es que detrás de todo eso, Cristo está al frente y en Cristo podemos confiar. Y en Cristo podemos confiar. Ahora, yo me pregunto si este momento de desesperanza no estará usándolo el Señor precisamente para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros lo tengamos a Él de una manera muchísimo más seria, con un mayor nivel de compromiso de nuestra fe y no jugar al entretenimiento de Cristo, sino a ser cristianos con mayúscula y no con minúscula en fuente tipo 6. ¿No será esta la forma como Dios está escribiendo derecho en renglones torcidos, como decía nuestro querido San Agustín? Ahora, nosotros debemos hacer como el desconocido de Emaús nos dice. Debemos identificarnos con este momento de desesperanza mundial y nacional, es verdad, pero eso sí, debemos contar el relato de una manera diferente. Debemos contar el verdadero relato de Dios al mundo, un relato que comienza en la cruz, un relato que comienza con un propio Jesús que se sintió abandonado por Dios. Usted puede imaginarse la desesperanza que hay en esa pregunta aterradora de Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? El Hijo de Dios le pregunta a su Padre, ¿por qué? ¿Por qué lo ha abandonado? ¿Puede usted albergar, imaginar mayor desesperanza que la que encierra esa pregunta? Pero al mismo tiempo, ¿puede acaso usted siquiera pensar en la cantidad de esperanza que nos trajo esa cruz a nosotros? La cantidad de esperanza que se desprendió de ese sacrificio. Hermanos, nuestro Dios creador se revela a este mundo con amor y justicia, un amor del que ninguna ideología puede sospechar, un amor del que ninguna ideología puede tocar y una justicia que viene del cielo para declarar justo por la fe al más vil pecador, entre los cuales estamos tú y yo. Eso es. Y es un amor y una justicia que se da a conocer en Jesucristo, quien, tomando la naturaleza de siervo, se despojó, se humilló y se entregó en un relato que siempre a lo largo de la historia ha sido sanador, totalmente restaurador. Es el relato de un Dios que se da en esa relación de amar y de ser amado. ¿Verdad, hermanos y hermanas? Ese amor de Dios en Cristo emana de nosotros y a través de nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que este mundo posmoderno se puede ir al cacho, pero jamás podrá desafiar la iglesia de Jesucristo. Y quiero concluir con lo siguiente, hermanos, antes de pasar a orar. Nosotros sí debemos aceptar el fracaso de esta sociedad. Es verdad. Año a año esto se desbarranca más en todos los niveles. Y eso hay que aceptarlo. Es más, debemos identificarnos con el dolor que eso representa. Pero también debemos contar el verdadero relato de Jesús. ¿Saben para qué? Para que ardan nuestros corazones. Y esa es la misión que tenemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, en un mundo que cada vez es más posmoderno. De manera que, hermanos, es un buen momento para inclinar nuestro rostro, orar.
Señor Dios, bendito Padre de los cielos. Oh Dios. Señor, nosotros conocemos el relato de tu Hijo a lo largo de toda la Escritura. Sabemos incluso, Señor, de su oración en el huerto de Getsemaní. En el fondo, Jesús sabía que debía sufrir. Él lo sabía, pero en su humanidad perfecta clamó: si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. De esa misma manera, Señor, nosotros sabemos en el fondo que tú has ordenado estas cosas en tu sabiduría y las has ordenado con propósitos buenos y necesarios. Pero, Señor, te rogamos, te suplicamos que no retrases tu compasión. Te recordamos, Señor, a los pobres, bendito Dios, y conforme a tu misericordia, por favor, no olvides el clamor de quienes están afligidos. Señor, purifica a tu pueblo de la obsesión con el materialismo superficial y el entretenimiento sin Cristo. Bendito Padre, corta las raíces y ese remanente de orgullo, de odio y de camino injusto que hay. Y concédenos, Señor, la capacidad de indignarnos cuando despreciemos tu gloria. Señor, abre los ojos de nuestros corazones para que veamos y probemos la belleza de Cristo. Señor, ayúdanos a inclinar nuestros corazones hacia tu palabra, hacia tu Hijo y, por supuesto, hacia tu camino. Señor, llénanos de valentía y de compasión. Y te ruego en representación de la iglesia por esto, Señor, haz, Señor, que tu nombre sea reconocido por la forma en la que sirve tu pueblo. Extiende tu mano, bendito Dios, y obra un gran despertar por el bien de este mundo que perece. Y te rogamos, Señor, para que los corazones y las almas de millones vean claramente el infinito valor de tu Hijo Jesucristo. Hemos orado creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero pedirle que guarde la reverencia de este momento unos minutos más, mientras el grupo de músicos eleva cantos de alabanza al Señor. Te ruego reflexiones en esto.